En un Estado social y democrático de derecho como el que tenemos actualmente, se supone que esa ley que declara la necesidad de la reforma debe explicar por qué y para qué se va a producir la reforma constitucional, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora. Porque lo que sabemos, bueno, se van a colocar candados, pero ¿cuáles candados? Anunciando una contrarreforma cuando venga un nuevo presidente. Entonces nos vamos a pasar cada 4 años, el presidente que venga va a reformar la Constitución. Entonces, en este momento, nosotros abocarnos a ese proceso cuando ni siquiera con el Código Penal nos hemos podido poner de acuerdo. Parece como dice usted, Peter, porque dice que no se puede modificar. Pero eso es un mito. Eso es un mito. ¿Se puede modificar? Claro, todo se puede modificar. O sea, los candados, como tú bien has señalado, que hoy pongamos, mañana otro viene y los quita, si obtiene una mayoría considerable en el Congreso, y las mayorías son coyunturales. Bueno, aquí vamos a adoptar una monarquía, una plutocracia. Aquí van a gobernar los ricos. Y modifican, eso es muy claro, modifican. Yo era de lo que creía eso que no es más que una intención. Yo era de lo Ramón, que creía una que intención. La entrevista El Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña un distinguido jurista que lo invitamos con cierta frecuencia, el doctor Jotin Curi, que además fue miembro del primer equipo que estuvo al frente del Tribunal Constitucional. Yo siempre he dicho que ellos se casaron con la gloria, con aquella famosa sentencia 168.3. Jotin, como siempre, muy agradecido. Bueno, muy buenos días, de que tú aceptes la invitación. Gracias, muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa, en tu visto programa. Cada vez que vengo, mucha gente me comenta. Sí. Tenemos un público pensante, Así inteligente, es. que nos sigue. Jotin, obviamente el tema obligado es la reforma constitucional. Y el presidente no desaprovecha oportunidad en la L semanal para hablar de eso. Ya dijo que va el 16 de agosto, pero solamente se tienen las pinceladas. El candado, yo siempre digo, todo candado tiene llave. Exactamente. Y la independencia o reforzar la independencia del Ministerio Público. Bien, Ramón, mira, yo quiero comenzar con un dato objetivo que va más allá de una simple opinión, y es el siguiente. Si no hemos tenido consenso para aprobar el Código Penal, exacto, vamos a tenerlo, el adecuado consenso para una reforma constitucional. Me parece un poco cuesta arriba en este momento. Cuesta arriba porque una reforma constitucional toca aspectos muy delicados, más que el Código Penal, y yo no veo en este momento el necesario consenso entre las fuerzas políticas y sociales de nuestro país para abocarnos a la misma. Porque una reforma de esta naturaleza necesariamente conlleva un proceso de consultas, de recabar opiniones de todos los sectores sociales. Por lo menos para legitimarla, aunque él tiene los votos en el Congreso. Exactamente, pero entonces sería ya una reforma coyuntural, como la que se hizo, por ejemplo, en el 2002, en el 2015, que se desvanece con el grupo político que la promueve. Y es ahí donde no debemos caer, porque una reforma ahora que se haga de esa naturaleza ya está anunciando una contrarreforma cuando venga un nuevo presidente. Entonces nos vamos a pasar cada 4 años, el presidente que venga va a reformar la Constitución porque el anterior lo hizo, y no podemos caer en esa práctica, porque por seguridad jurídica está demostrado que mientras menos se toca la Carta Sustantiva, mayor seguridad jurídica, porque cada vez que nos abocamos a ese proceso se abre un periodo de incertidumbre en la población, en todos los aspectos. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo la Constitución Española del 78, apenas ha sido modificada en 2 puntos muy claves, como fue, por ejemplo, la estabilidad presupuestaria, que ellos lo consignaron en su Constitución, que es una influencia del ordoliberalismo alemán, de mantener equilibrado el presupuesto. Eso está en sus constituciones. Y otro aspecto más que ahora no recuerdo, y las enmiendas norteamericanas, ahí no se está constantemente. Tiene 200 y pico de años, son enmiendas puntuales. Puntuales, exactamente. ¿Por qué? Por un tema de seguridad jurídica. Entonces, en este momento, nosotros abocarnos a ese proceso, cuando ni siquiera con el Código Penal nos hemos podido poner de acuerdo
por un montón de aspectos que tiene, que luego vamos a ver cuando toquemos esa reforma. No hay condiciones realmente. Un amigo me decía, bueno, que como que me ve muy beligerante contra la reforma del gobierno. Digo, óyeme, es que es una realidad. Lo que yo quiero es que las cosas se hagan bien, porque aquí cuando uno da opiniones de ese tipo, se entiende. Es necesario un candado. Pente dijo además que él va a poner un transitorio para él no poder. Es que eso no resuelve nada, porque mira, decir que vamos a colocar cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas, como por ejemplo esta que dice que la forma de gobierno nunca podrá ser modificada porque deberá ser siempre republicano, democrático, civil, republicano, democrático y representativo. Parece como dice usted, Peter, porque dice que no se puede modificar. Pero eso es un mito. Eso es un mito. ¿Se puede modificar? Claro, todo se puede modificar. O sea, los candados, como tú bien has señalado, que hoy pongamos, mañana otro viene y los quita, si obtiene una mayoría considerable en el Congreso, y las mayorías son coyunturales. Es decir, las cláusulas pétreas, dicen los autores, es un mito, porque el legislador actual, el constituyente de hoy, no puede condicionar ni ponerle una camisa de fuerza al constituyente del futuro. De manera que si mañana, en 10, 15, 20 años, cambian las circunstancias y dice un próximo presidente, digo, bueno, aquí vamos a adoptar una monarquía, una plutocracia, aquí van a gobernar los ricos. Y modifican, eso es muy claro, modifican. Yo era de lo que creía eso que eso no es más que una intención. Yo era de lo Ramón, que creía una que, intención. que eso era pétreo y que eso no se podía tocar. Todo. Esas son las denominadas, los autores lo señalan, yo lo he leído, porque, reitero, el legislador actual, el constituyente, no puede establecer una línea, trazarle línea, porque en la vida todo cambia. De manera que cualquier modificación, cualquier candado que hoy se ponga, mañana puede, igual que una ley. La ley que tú apruebas hoy, en unos años puede ser enmendada. Exacto, pero Danilo, no es de qué estamos hablando. Eso, el problema no está, mira, Ramón, yo escribí un artículo donde citaba un profesor, el profesor Muñagorri, que siempre decía, los cambios no residen en las normas. Ese es un grave error pensar eso, sino en la mente y el corazón de los ciudadanos. Y decía Pedro González Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional Español, que nosotros tenemos la creencia en estos países de pensar que las reformas constitucionales tienen un efecto taumatúrgico, curativo, mágico, que por el simple hecho de colocar algo en la Constitución, los problemas se van a resolver como por arte de magia. Y no es así. El propio presidente decía que a la Constitución va primero porque el éxito de las demás depende de la constitucional. No. Es que ahí es que está el error. A mí me parece que no está bien asesorado en numerosos aspectos. Mira, yo diría, la reforma constitucional ahora, primero por lo que te decía, no veo las condiciones mínimas de un consenso social. Yo tampoco hay la necesidad. No estamos en una crisis que amerita una reforma constitucional. Además, la Constitución del 2010 ni siquiera se ha desarrollado. Hay numerosas leyes, un montón de leyes, de reservas de ley que todavía no han sido aprobadas. Es como tú operar a un paciente que esté sano, vamos a ver qué tiene, o que no se ha desarrollado. Vamos a abrirlo, a ver qué podemos modificar, qué podemos arreglar. Entonces, no hay esa necesidad de abrir esa caja de Pandora, de una reforma constitucional. Ya la fiscal es otro tema. Ya es otro tema. Y esa es complicada. Porque el problema es que hay muchos intereses de exenciones, de cosas. De exenciones, claro. No, yo estoy de acuerdo siempre con tus comentarios de que aquí con las exenciones hay que eliminárselas a sectores como el turismo, a hoteles que ya tienen, por ejemplo, más de 20 años operando y que no las necesitan, y que solamente se le concedan a quienes realmente la necesitan, porque lo que debemos procurar es una reforma fiscal integral, no una reforma tributaria para que sean los trabajadores y la clase media quien pague los platos rotos. Que casi siempre es así. Que casi siempre es así, entonces eso limita la capacidad de consumo de las grandes mayorías y genera eventuales protestas y estallidos sociales, que es lo que se quiere evitar. O sea que eso es muy delicada, pero ahí sí yo entiendo que es necesario. Pero una reforma constitucional, Ramón, en este momento no le veo honestamente razón de ser, ni ninguna utilidad. Que el Ministerio Público Independiente, eso no se va a resolver
porque consignemos algunas cláusulas en la Constitución. Es un tema siempre de voluntad política. El cambio de elección, por ejemplo. Exactamente. No, siempre si lo hace el Consejo. No. Es el presidente. Sí. Antes era el Senado, ahora es el Consejo, pero siempre es político. Siempre es político y va a ser político. Yo creo que el procurador debe ser siempre nombrado por el presidente de la República. En todos los países es así y reitero, es un tema de voluntad política y bueno, el actual presidente lo ha demostrado con la magistrada Miriam Germán, que es una mujer independiente, no es una compañera de partido, no es una persona vinculada a ningún grupo ni organización política. O sea que siempre va a ser un tema de voluntad política. Y vuelvo otra vez al profesor González Trevijano, no es cuestión. Las reformas constitucionales no tienen efecto taumatúrgico, curativo. Por el simple hecho de nosotros incorporar preceptos en la misma, los problemas no se van a resolver solos. Hay un tema que yo he escuchado opiniones diferentes de los abogados o de los expertos constitucionales. ¿Sí? Hay una ley que convoca a la Asamblea Revisora. Correcto. Entonces, yo he escuchado abogados decir que la Asamblea solamente debe limitarse a lo que contiene esa ley. Pero he escuchado a otros decir que la Asamblea es soberana y que puede ir más allá. Ir más allá. Sí, fíjate, mira, el artículo 270 del texto constitucional actual comienza, la necesidad de la reforma se declarará mediante una ley. La necesidad. Ese es otro punto. En un Estado social y democrático de derecho como el que tenemos actualmente, se supone que esa ley que declara la necesidad de la reforma debe explicar por qué y para qué se va a producir la reforma constitucional, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora. Porque lo que sabemos, bueno, se van a colocar candados, pero ¿cuáles candados? No, los candados ya están, el nunca jamás. Sí, porque si vamos con el tema de qué modelo vamos a tener, aquí lo hemos tenido todo. En la del 66 era reelección indefinida, lo que le permitió a Balaguer reelegirse en múltiples oportunidades. En la del 94 era un periodo y luego volver más adelante. No, o un solo periodo. Ahora tenemos el modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y nunca más. Es el mejor. Es el mejor. O sea, que ya está. Y además está el tema del referendo, la cláusula del referendo, del 272 de la Constitución. O sea, se supone que para abocarnos a una reforma hay que luego la Asamblea, lo que decida la Asamblea Nacional Revisora, tiene que ser ratificado por un referendo, pero no tenemos marco legal, no tenemos ley. La reforma que tenga que ver con el tema de los periodos constitucionales tiene que ir a referendo. Sí, régimen de la moneda, derechos y deberes fundamentales. Pero no tenemos ley de referéndum todavía. No tenemos, exactamente. Por eso es que yo digo que si el presidente quiere dejar un legado sólido, en lugar de abocarse a una reforma, lo que tiene es que impulsar todas las reservas de ley, como por ejemplo la ley de referendo, la ley sobre la extradición, los indultos, está prevista y muchas más, son muchas reservas de ley. Lo que debe es impulsar la aprobación de todas esas leyes y le haría un servicio más sólido a la sociedad dominicana si se enfocara en eso. Pero bueno, que aquí creemos que modificando la Constitución resolvemos los problemas y yo, como siempre he dicho, la fiebre no está en la sábana. El problema no es modificar las leyes ni modificar la Constitución. Excelente, sino hacerlas cumplir. Nos vamos a una breve pausa, todavía nos quedan muchos temas, o 1 o 2 temas, pero temas de interés con el doctor Yotin Curi. Continuamos en esta segunda parte con el doctor Yotin Curi. En la primera abordamos con cierta extensión la parte de la reforma constitucional, la posición que él tiene sobre ella. Y hay otro tema también importante que tiene años ventilándose, que es el tema del Código Penal. El Código Penal con las causales del aborto, pero que ahora aparentemente se introdujeron cosas que he visto sectores que han cuestionado, el tema de si el esposo viola o no viola, si es consentido o no, el tema de que si se puede castigar físicamente. Parece que había 8 o 9 puntos que fueron modificados, pero el cuello de botella sigue siendo las 3 causales. Sí,
pero vamos a retomar. El código tiene ya 20 años dando vueltas en el Congreso. Las primeras observaciones las hizo el expresidente Fernández en el año 2006, que consistían básicamente... Hace 18 años. 18 años. Las primeras observaciones, que han sido las más puntuales, por cierto, decía en esa ocasión que había que armonizar la parte sustantiva, el Código Penal, con el Código Procesal Penal, porque aquí lo hacemos todo al revés. Comenzamos con el Procesal Penal cuando debimos haber comenzado con el penal primero y luego con el procesal penal. Es decir, primero la parte sustantiva, luego la parte procesal. Bueno, aquí lo hicimos en sentido contrario. Entonces él decía, hay que armonizar esos dos puntos. El tema de los médicos en el Código Penal se le agrava su responsabilidad en algunos aspectos. Sostenía que había que resolver, tipificar mejor el tema de la explotación sexual o comercial de niños, niñas y adolescentes. Hizo una serie de observaciones muy válidas. Bueno, en el 2013, 7 años después, Danilo Medina vuelve a observarlo, esta vez por las 3 causales. Entonces, a partir de ahí, también está el tema del cúmulo de penas que se consigna en el nuevo Código Penal. Pero tocando ese punto, Ramón, el cúmulo de penas ha demostrado que eso no funciona. En los países donde se agravan las penas y se toma eso como punto central de la política criminal, está demostrado que la criminalidad no desciende por el simple hecho de agravar las penas. Solamente con reformas estructurales, es decir, la delincuencia tiene una connotación esencialmente económica, el desempleo, la exclusión social, la falta de oportunidades. Es ahí que hay que trabajar el aspecto. Y volvemos a lo mismo. El problema no es la norma. Sí, porque el problema es social. Si tú le metes 50 años a uno, eso no escarmienta. Eso no escarmienta. Eso no va, criminal de la calle. Eso no va a reducir la criminalidad. Entonces, ahora nos topamos con el Código Penal nuevamente, donde se sanciona el bullying, hay nuevos, el sicariato, muchísimos tipos penales nuevos, pero hay algunos aspectos muy graves, como es el 86 numeral 11 del Código Penal, que prohíbe las deportaciones prácticamente, y traslados de poblaciones, lo considera como un crimen de lesa humanidad. Imagínense un país como el nuestro, literalmente invadido, que nosotros no pongamos una camisa de fuerza. Además, eso no son aspectos, eso no es materia del Código Penal. ¿Qué hace eso? Obviamente... Es un tema migratorio. Un tema migratorio. Lo colocan ahí para impedir, obviamente, las repatriaciones de extranjeros indocumentados. Es 86 numeral 11. Eso no puede pasar. El 185 del Código Penal establece que el tema de la discriminación por raza... ¿Cuándo en este país ha habido discriminación por raza, por lengua, por nada? Es decir, es un código donde hay una serie de temas ahí que tienen que ser suprimidos, ni siquiera enmendados, como por ejemplo esos dos aspectos. Entonces, ese código adolece de numerosas fallas. Sustituye la división tripartita de las infracciones de crímenes, delitos y contravenciones por faltas graves, leves y muy graves, que eso es propio, eso es materia del derecho administrativo. Exacto. Es decir, ahí hay un sinnúmero de cosas que hacen inviable. Ese código tiene que ser prorrogado a otra legislatura, tiene que ser revisado, porque ahora se quiere aprobar a la carrera, luego de tener 20 años dando vueltas y con numerosas fallas. Ese código definitivamente no puede pasar, que salvo que el presidente prorrogue la legislatura, no hay posibilidad. No, ni puede pasar ese código. Ese código tiene numerosos aspectos, sanciona temas que no tienen que ser... eso no debe estar en el Código Penal realmente, muchas tonterías. Y yo creo que hace más daño que bien. Tal como está, eso es imposible. Ese código hay que revisarlo bien. Porque, reitero, ya se le han hecho muchas observaciones, pero aquí todo lo dejamos para último, para luego quererlo colar a última hora. Entonces, como te decía, Ramón, no hay condiciones, no hay consenso para aprobar el código, por todas las deficiencias que tiene. Imagínense ustedes en una reforma constitucional. Entonces, yo creo que el código ahora no puede ser. Y yo le añado la fiscal, que esa sí va a ser un debate. No, y la laboral, porque ese es otro tema. Quieren eliminar la cesantía. Eso es muy peligroso, Ramón.
Entonces, eso no... Esas son reformas que hay que analizarlas muy bien, porque esa del Código Laboral para mí es una de las más peligrosas, porque... Y ese es el punto que el empresariado ha insistido. Ha insistido, pero imagínate, es que los derechos laborales son progresivos, son conquistas sociales, nunca regresivos, es decir, van hacia adelante, no hacia atrás, y eso es lo que se está planteando, porque ¿qué es lo que se quiere? Se quiere sustituir la idea de que el trabajo es fuente de riqueza. El trabajo, y eso también es muy delicado. O sea, ¿qué genera riqueza? Incluso, el capital, los grandes capitales, no el trabajo. Entonces se quiere prescindir del trabajador yo no con facilidad. Quiero mencionar a Marx, pero es trabajo y capital. Trabajo y capital, exactamente. Ni es el trabajo solo, ni es el capital solo. Es la combinación de ambos factores, exactamente, como decía Marx. Esa es la idea que se quiere vender. Entonces viene este proceso de reformas. Yotin, no corremos el riesgo de con tantas reformas lo que sean simples maquillajes para presentar, bueno, yo hice tantas reformas en este periodo y que al fin y al cabo no se han decalado. Bueno, sí, pero ahí es que está el problema, que esas reformas conllevan, óyeme, se están tocando aspectos sociales muy importantes. Los más vulnerables se resultarían afectados. Porque en un país como el nuestro, fíjate, quienes tienen que asumir el mayor sacrificio son los más pudientes. Tú hablabas ahorita en el comentario del tema del ITEVIS. Se quiere aumentar el ITEVIS para recaudar más. Y decía el profesor Diego López Garrido que los impuestos indirectos son los más injustos, porque lo pagamos por igual ricos y pobres. Mientras que la progresividad fiscal, que es lo que debe implementarse en estos países, o sea, la justicia fiscal es que los que tienen más paguen más, los más ricos. Pero obviamente aquí los ricos no quieren sacrificarse, quieren que sea el pueblo que pague. Y tanto se aprieta la tuerca, como decimos popularmente, que se puede correr la rosca, Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya lo vivimos en el 84 con la poblada, por el aumento de los precios. De los precios, exactamente. Porque no entendí lo que decía el ministro de Economía. Si tú le metes un 18% al arroz, a la habichuela, a la carne, tú estás afectando a la canasta básica. Correcto. Y si encima... Al rico no, porque el rico no consume arroz. Exactamente. Es decir, el componente de consumo de su gasto total en alimentos es pequeñito, pero en el caso de los pobres, es todo su salario que se va en comida. Eso, exacto. Más la inflación, que es un impuesto encubierto, el más criminal de todos. La inflación. En un país como este, que hay una inflación permanente. Otro punto. El tema de la privatización del sector eléctrico. Se quiere, por lo visto, crear las condiciones para continuar privatizando. Sabemos que si eso se produce también va a haber mayor presión, porque ¿en qué piensan los empresarios? Un esquema rentista, obtener mayores beneficios. El aspecto social ellos no lo toman en cuenta. Entonces, en las medidas que se continúe esa tendencia de privatizar y debilitar la capacidad productiva del Estado, se corre un alto riesgo porque va a aumentar la tarifa eléctrica, podrían aumentar los precios de los combustibles, que es altamente inflacionario porque aumentaría todo y eso generaría protestas sociales. Y estos 4 años que vienen, yo te diría que van a ser muy difíciles, muy difíciles. ¿Para el pueblo o para el gobierno? Para el pueblo. Para el pueblo y para el gobierno, para ambos. Porque, óyeme, entonces, yo digo, vamos a simplificar este proceso de reformas y vamos a las más puntuales, las que son de tipo económico. Esta del Código Penal, eso, se sigue discutiendo, pero eso puede ser aplazado. El tema de la reforma constitucional, vamos a aprobar las leyes que prevé la Constitución, a dejar que esta Constitución madure, porque yo entendía que cuando se modificó en el 2010 íbamos a durar muchos años sin hablar sobre ese tema. Pero fíjate, volvimos en el 15, 5 años después ya. 5 años después. Luego en el 19 se intentó modificar nuevamente para otro tema de reelección. Y ahora en el 24 volvemos al tema. Pero si la modificamos ahora,
estamos creando las condiciones de una contrarreforma un poco más adelante, cuando otro presidente ya esté en el poder y diga, no, vamos ahora, ahora me toca a mí. Y cada presidente querrá tener sus reformas. Bueno, y nunca vamos a avanzar. Y como lamentablemente el presidente arrastra y domina el Congreso, porque solo una vez hemos tenido el Congreso que era de mayoría de la oposición. De la oposición, exactamente. Finalmente, en el tiempo que nos queda, porque me queda la parte del tema de las 3 causales del aborto. Si eso se incluye en el Código Penal como sucede en algunos grupos, ¿se correría el riesgo de una declaratoria de inconstitucionalidad? No, prácticamente seguro una declaratoria de inconstitucionalidad, porque fíjate, en la Constitución hay una tipología de normas, o sea, diferentes tipos de normas, y eso, el tema de que la vida comienza con el 37, comienza con la concepción y termina con la muerte, es una regla, es un concepto cerrado, donde hay un supuesto de hecho y un supuesto de derecho. O sea, ahí no hay nada que interpretar. Es como el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo sexo. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y lo dice la Constitución. Y lo dice la Constitución. Si el que quiere casarse tiene que irse fuera. Tiene que irse fuera. Y son marido y mujer allá. Pero no aquí. Entonces viene ahora la teoría de algunos colegas del matrimonio paritario, que ya es hora. Pero habría que modificar la Constitución. Lo mismo pasa con el tema del aborto, Ramón. Queremos establecer las 3 causales, muy bien, pero primero hay que modificar el artículo 37, porque es absurdo discutir eso, porque si se aprueban, supongamos que las aprueben, que eso llegue al Constitucional, más de un 90%, que eso va a ser declarado inconstitucional, porque ¿qué van a decir los jueces? Es que la Constitución establece que la vida comienza con la concepción, termina con la muerte, y aquí ya las causales, ya la vida ha comenzado, por lo tanto este texto es inconstitucional. O sea, ahí no hay nada, ya eso lo han dicho otros colegas, o sea, no hay nada ahí que interpretar, de manera que no vale la pena discutir eso. Por lo menos, al menos que modifiquemos previamente la Constitución, quizá en esta reforma se modifique eso, se modifique el tema, podemos quizás introducir el tema, porque la Constitución española dice, en cuanto al matrimonio, el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio, ahí tú tienes margen de interpretación. Pero cuando se dice de manera cerrada, una regla, el hombre solamente es la unión de un hombre y una mujer, ¿qué tú vas a interpretar? Pero esos serían puntos muy difíciles de debate. Sí, porque tú tienes la sociedad dividida. Ese es el tema, ¿no? Esta es una sociedad conservadora, cristiana, católica, y tú querer que se le quieran modificar esos valores por una agenda internacional que presiona en esa dirección y que gastan cuantiosos recursos para generar una matriz de opinión pública. Claro, eso es peligroso porque son valores muy arraigados en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, pero que eso se nos quedó en el aire. Cuando se inicia un proceso de reforma, se supone que se deben limitar a los puntos de la ley de convocatoria, pero pueden ir más allá. Ya desde que están ahí reunidos, son soberanos. Pueden hasta rechazar el candado. Todo, pueden modificar muchísimos aspectos no contenidos en la ley de convocatoria y una nueva constitución. La interpretación dominante es que es una nueva constitución, todo comienza desde cero. Es como formatear una máquina, usando el lenguaje informático, una máquina. Comenzamos, borrón y cuenta nueva, comenzamos desde cero. Magnífico, yo te felicito porque tú eres de los abogados que hablan un lenguaje que el común sí, para que puedan entender, lo entiende y no entra en recovecos ni en términos jurídicos. Como siempre, yo estoy muy agradecido de tu participación. Muchas gracias. Recuerda que esta entrevista, además de estarla viendo simultáneamente en nuestro canal de YouTube, en un par de horas usted podrá verla de manera independiente, o ver también el comentario, y también en mis redes sociales. De nuevo, Jotin, muy agradecido por tu participación. Muchas gracias, Ramón. Enriquecedora. Y nosotros nos vamos a comerciales ya a la recta final del Telematutino 11.